Del 10 al 12 de junio se celebró la Valencia Bike Race Vicente Ferrer 2016. Esta marcha cicloturista de mountain bike por etapas se emplazó en el pueblo de Barcheta y alrededores, donde los participantes pudieron disfrutar de unos paisajes y de un clima inmejorables. El viernes 10 sería el turno de la contrarreloj de 9 kilómetros con 400 metros de desnivel positivo. Etapa corta pero exigente, donde Iván Díaz hizo el mejor tiempo con 25 minutos y 4 segundos. En féminas, Paola Zahonero hizo lo propio en su categoría con un tiempo de 36 minutos y 21 segundos. La BTT Maratón sería la segunda etapa. En esta ocasión los participantes se enfrentaron a 64 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo. Buena temperatura y una etapa muy completa con continuos cambios de ritmo, enlazando tramos de pista, caminos y senderos con subidas de infarto y bajadas técnicas. Adelino Moy la completaría en un tiempo de 2 horas 55 minutos. Jornada muy rápida, el recorrido bonito, tenía de todo, subidas duras, sendas de bosque muy bonitas, zona más de barranco, muy completo. En féminas, Paola Zahonero volvió a cruzar la primera con un tiempo de 3 horas 52 minutos. Las subidas eran súper duras, muy exigentes, pero es que merecía la pena porque las bajadas eran muy divertidas, con escalones llenos de piedra, que vamos, lo hemos pasado súper bien. Los participantes, como en cada jornada de la Valencia Bike Race, pudieron disfrutar del avituallamiento final y relajar sus piernas para afrontar la última jornada. El domingo 12 se disputaría la tercera y última etapa junto a la marcha BTT Valencia Bike Race, en un día donde el sol empezaba a apretar desde muy temprano y en el que los bikers recorrerían 44 kilómetros con 1.100 metros de desnivel positivo de puro BTT. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Ahí están! Xavi Rebollar se llevó la etapa en 1 hora 57 minutos, seguido de su compañero Iván Díaz. La etapa de hoy, una etapa rally bastante rápida, tenía una salida un poco agresiva de una subida de unos 5 kilómetros y ahí es donde se ha hecho la selección básicamente. Nos hemos ido Iván Díaz y yo y ya casi a esta meta hemos llegado solos. En chicas, otra vez Paola Zahonero fue la primera con 2 horas 37 minutos, proclamándose además la campeona de la general. Pues estos 3 días la verdad es que han sido una experiencia, ha sido puro MTB, lo hemos pasado en grande y bueno, a ver si para el año que viene se repite y estamos aquí disfrutando con todo el mundo. En la general absoluta masculina, Iván Díaz fue el vencedor. Conseguimos la victoria en la primera edición de la Valencia Bike Race y la verdad es que satisfecho, espero que una carrera así en nuestra tierra prolifere y para más años continúe realizándose. La jornada finalizó con la fiesta de despedida y entrega de premios. Muy divertida. Muy bien. He terminado bien, así muy contento. Estamos muy contentos, ha salido casi todo perfecto, mucha aceptación. Nada, esperamos seguir mejorando para el próximo año. Este evento no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo realizado de los voluntarios y el pueblo de Barcheta, que se volcó en la primera edición de la Valencia Bike Race Vicente Ferrer. Queríamos agradecer en primer lugar la colaboración de todo el pueblo de Barcheta y también pues, a todos los pueblos y municipios que han colaborado, porque la verdad que si no fuera por ellos la prueba no hubiera sido lo mismo.